Bienvenidos a La Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 100. La historia llega a uno de sus momentos más duros. Las tensiones con los grandes imperios llegan al límite. El reino intenta resistir, pero la presión se vuelve cada vez más fuerte y el futuro de Jerusalén entra en un punto crítico. En estos capítulos vas a presenciar los acontecimientos que llevan al reino de Judá a su caída. Cuando la ciudad es sitiada, el poder del reino se derrumba y comienza una nueva etapa para el pueblo. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. El rey Nabucodonosor de Babilonia fue a luchar contra Judá y venció al rey Joacim. Judá permaneció bajo el dominio de Nabucodonosor durante 3 años. Pero después Joacim volvió a ponerse en su contra. Luego Dios envió pequeños grupos de soldados caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que atacaran y destruyeran Judá. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas. Dios castigó a Judá por todos los pecados de Manasés. No quiso perdonarla, porque Manasés había matado a mucha gente inocente en Jerusalén. Todo lo que hizo Joacim está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín reinó en su lugar. Para entonces el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio que va desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Y por eso el rey de Egipto no volvió a salir de su país. Joaquín, rey de Judá. Joaquín comenzó a reinar a los 18 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 3 meses. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Neustá, hija de Elnatán. Joaquín desobedeció a Dios, al igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, el ejército de Babilonia fue y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla. Cuando los soldados ya la tenían rodeada, llegó el rey Nabucodonosor. Entonces Joaquín y su madre, junto con sus sirvientes, sus asistentes y los jefes de su ejército, se rindieron, y el rey de Babilonia los tomó prisioneros. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor tenía ya 8 años como rey de Babilonia. Nabucodonosor tomó todos los tesoros del templo y del palacio de Jerusalén y rompió todas las vasijas de oro que había hecho el rey Salomón. Así se cumplió lo que Dios había anunciado. Nabucodonosor se llevó 10,000 prisioneros en total, entre los que estaban los oficiales, 7,000 soldados valientes y 1,000 artesanos y herreros. También se llevó prisioneros al rey Joaquín, a su madre, a sus esposas, a su guardia personal y a los más importantes líderes del país. Solo dejó en Jerusalén a los más pobres. Después Nabucodonosor nombró como rey a Matanías, tío de Joaquín, pero antes le cambió el nombre y lo llamó Sedequías. Sedequías, rey de Judá. Sedequías comenzó a reinar a los 21 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 11 años. Su madre era Limná y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Sedequías desobedeció a Dios al igual que Joacim. Por eso Dios se enojó muchísimo con Jerusalén y Judá y las rechazó. Babilonia vence a Judá. Después de un tiempo, Sedequías también se puso en contra del rey de Babilonia. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. Entonces, el día 10 del mes de Tebet, durante el 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar a Jerusalén. Rodeó la ciudad y construyó rampas para atacarla mejor, y permaneció alrededor de la ciudad hasta el año 11 del reinado de Sedequías.
Para el día 9 del mes de Tamuz de ese año, ya no había en Jerusalén nada que comer. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad. Pasaron por la entrada que estaba entre las dos murallas junto a los jardines del rey, y esa noche escaparon por el camino del valle del Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Pero luego, los soldados de Babilonia persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo el ejército de Sedequías lo abandonó y huyó. Los babilonios atraparon a Sedequías y lo llevaron a Riblá ante el rey de Babilonia. Como castigo, el rey hizo que mataran a los hijos de Sedequías en su presencia y luego ordenó que le sacaran los ojos y lo sujetaran con cadenas para llevarlo a Babilonia. Nebuzaradán destruye el templo. Nebuzaradán, comandante de la guardia personal del rey y general del ejército de Babilonia, llegó a Jerusalén el día 7 del mes de Ab, del año 19 del reinado de Nabucodonosor. Nebuzaradán incendió el templo de Jerusalén, el palacio del rey y las casas de la ciudad, en especial las de los líderes más importantes. Luego los soldados babilonios derribaron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán se llevó a Babilonia a los judíos que habían quedado en Jerusalén, incluyendo a los que se habían unido al rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a los judíos más pobres para que cultivaran los viñedos y los campos. Los babilonios se llevaron todo el bronce que encontraron: el de las columnas del frente del templo, las bases de los recipientes, el gran tanque de agua, las vasijas, las palas, las tijeras, los cucharones y demás utensilios que se usaban en el templo. Nebuzaradán se llevó además objetos de oro y plata como hornillos y tazones. No fue posible calcular el peso del bronce de las dos columnas, ni del enorme tanque para el agua, ni de las bases que el rey Salomón había mandado hacer para el templo. Las dos columnas eran iguales y cada una medía más de 8 metros de altura. La parte superior de cada columna tenía un adorno de bronce que medía más de 2 metros, con una hilera de figuras de bronce en forma de manzana. Además, Nebuzaradán apresó a Seraías, jefe de los sacerdotes, a Sofonías, sacerdote que le seguía en importancia, y a los 3 encargados de la vigilancia del templo. Apresó también a uno de los capitanes del ejército, a 5 de los ayudantes personales del rey, al oficial encargado de reunir a los soldados y a 60 líderes del pueblo. Todos ellos estaban en Jerusalén, pero Nebuzaradán se lo llevó a Riblá, en el territorio de Hamad, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó que los mataran. De esta manera, casi todo el pueblo de Judá fue sacado de su país. El resto de la gente huye a Egipto. Nabucodonosor eligió a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para que fuera gobernador de la gente que había dejado en Judá. Cuando los jefes del ejército de Judá y sus hombres se enteraron de esto, fueron a ver a Gedalías en Mizpá. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careach, Seraías, hijo de Taumed, de Netofá, y Hazanías, hijo de un hombre de Macá. Gedalías les juró que si se quedaba en el país y servían al rey de Babilonia, les iría bien, y que no tendrían por qué temer a los oficiales de Babilonia. Pero cuando Gedalías cumplió 7 meses como gobernador, Ismael, que era descendiente de los reyes de Judá, llegó a Mizpá con 10 hombres y lo mató. Y mató también a los judíos y a los babilonios que lo apoyaban. Entonces toda la gente, desde el más joven hasta el más viejo, y los oficiales del ejército, huyeron a Egipto, pues tenían miedo de los babilonios. El rey Joaquín queda en libertad. Joaquín tenía ya 37 años viviendo en Babilonia, cuando Evil-Merodach comenzó a reinar sobre ese país. El día 27 del mes de Adar de ese año, Evil-Merodach sacó de la cárcel a Joaquín, lo trató bien y le dio un lugar de importancia entre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Así que Joaquín dejó de usar su ropa de prisionero y el resto de su vida comió con el rey. Además,
todos los días recibía dinero para sus gastos personales. Mi amiga y mi amigo, llegamos al día 100 de la lectura de la Biblia en un año, con introducción y reflexión. Gracias a ustedes por acompañarnos y felicitaciones a los que se han sostenido desde el día 1 hasta este día, el día 100. Y espero que nos sostengamos así hasta el día 30 de diciembre, que es el día donde terminamos la lectura completa de la Biblia. Hoy, en el día 100, pues hemos leído segundo libro de Reyes, del capítulo 24 al capítulo 25. Y la lectura de hoy cierra una etapa muy dura, y es que Jerusalén cae. Pero Jerusalén no cayó de un día para otro. Fue el resultado de muchas decisiones acumuladas. Lo mismo que le pasó a Israel, al reino del norte, cuando cayó, ahora lo mismo le pasa a Jerusalén, años después, cuando cae frente a Babilonia. Dios habló, Dios advirtió, Dios envió mensajes, Dios envió profetas, pero ellos no quisieron escuchar. La historia de Israel se repite con Judá. Y aquí hay algo muy, pero muy importante. Y es que las consecuencias no llegan de repente. Las consecuencias llegan después de un proceso. Y eso también pasa en nuestra vida en estos tiempos. Uno no llega a un lugar difícil de un día para otro. Uno no llega a una situación difícil de la nada. Llega paso a paso. No todo cae de un momento a otro. Eso se da en un proceso. Aquí hay algo que no podemos perder de vista. Aunque esto parece un final para Judá, Dios les dice que Él no ha terminado. Porque, escucha esto, Dios no trabaja solo con momentos. Dios trabaja con procesos. Nosotros vemos momento aquí, momento acá, momento más allá, pero Dios ve el panorama completo. Dios ve de la A a la B, Dios ve completo. Nosotros vemos momentos, Dios ve procesos. Ellos estaban viendo una situación difícil, lo mismo nos pasa a nosotros. Dios estaba viendo el panorama completo. Dios no trabaja solo por situaciones sueltas. Y escucha esto, aun cuando muchas veces hay consecuencias por nuestros errores, Dios sigue teniendo propósito en nuestra vida. Aunque ciertas etapas se cierren, Dios sigue teniendo propósito contigo y conmigo. Y eso es clave entenderlo. Mira, hay momentos donde algo se rompe. Hay etapas que se terminan. Y toca enfrentar consecuencias en eso que se rompió, en esa etapa que se terminó. Pero eso no significa que todo se acabó. Porque eso es lo que pensaba Israel. Jerusalén destruida, todo se acabó. Pero Dios les dice, no, todavía no se ha acabado. Para ustedes hay futuro, para ustedes hay esperanza. No todo se ha acabado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la lectura de hoy? Que las decisiones tienen consecuencias, sí. Pero las consecuencias no cancelan el propósito de Dios. Quizá hoy estás viviendo consecuencias de decisiones que viviste y que tomaste. Pero eso no significa que todo se haya acabado. Dios no ha cancelado su propósito en ti. Y aun cuando enfrentes momentos difíciles, si tú decides volver a Dios, Él siempre va a empezar algo desde ahí, pero va a empezar algo nuevo.
Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios. Un abrazo.